esta mañana a nuestra iglesia, donde podemos alabar juntos al Señor. Podemos ver también a nuestros hermanos que también están alabando al Señor y poder escuchar la instrucción de la palabra de Dios. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre eterno, para poder ser guiados por Él mientras estudiamos su Biblia. Así que acompáñenme para orar. Padre, venimos esta mañana delante de ti. Guíanos en el estudio. Sabemos que nuestra vida cambia en la medida que nosotros escuchamos tu palabra y transformamos nuestra vida a la luz de las Escrituras. Señor, ayúdanos esta mañana a escudriñar las Escrituras y a ver a nuestro Rey Jesús exaltado. Señor, sabemos que tú eres poderoso para cambiar nuestros corazones. Obra, porque todo esto es espiritual, Señor, obra en nosotros. Podamos ser vasos útiles delante de ti. Lo pedimos, Señor, guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a recordar lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Celebramos o recordamos que Jesús entró ese domingo en su última semana a Jerusalén, el domingo para el viernes dar su vida por los pecadores. Así que pueden ir buscando el libro de Juan, capítulo 12, y vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de Lucas para ver este acontecimiento. Así que esta Semana Santa vamos a estudiar algunos versículos del libro de Juan, empezando hoy. Hablando de la entrada triunfal. También el viernes, que vamos a tener nuestra cena de amor, vamos a hablar de la crucifixión, también el libro de Juan, y el domingo vamos a estar hablando de la resurrección, como Jesús resucitó también en el libro de Juan. Así que Juan capítulo 12, y vamos a estudiar esta mañana del versículo 12 al versículo 19. En este día, como les dije, el domingo de Ramos, ¿verdad? Se llama Ramos porque las personas agarraron Ramos, como vamos a ver en el texto, mientras alababan a Jesús que él estaba entrando a la ciudad. Hay muchas ideas sobre este día, ¿verdad? Algunas no tan bíblicas, ¿verdad? Alejadas de las Escrituras, pero vamos a ver en el Evangelio de Juan qué es lo que Dios tiene para nosotros, hablando acerca de este día, el domingo de Ramos o el domingo de Palmas también, como algunos lo conocen. Así que vamos a leer el versículo 12 al versículo 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asno. Estas cosas no le entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Así que vamos a pensar en esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ese domingo Jesús estaba entrando a Jerusalén, y esa semana, el viernes, Jesús iba a dar la vida por sus discípulos en la cruz. Así que el día comienza para los judíos a las 6 de la tarde, termina a las 6 de la tarde del siguiente día. Así que para nosotros sería el jueves, pero en verdad es el viernes para ellos, donde Jesús iba a dar la vida por los pecadores, los que iban a ser salvos. Pero ese domingo Jesús comienza entrando a Jerusalén en su entrada triunfal, y hay varios eventos que suceden en esa semana. Jesús va al templo, predica en el templo, habla con los fariseos, habla con los saduceos. Algunos de ellos también quieren tentar a Jesús poniéndole trampas para que Jesús caiga. Pero Jesús, respondiéndole con la palabra, les habla de lo que es lo correcto. Y comienza, como les dije, en esta entrada triunfal. Así que en estos versículos vamos a ver a cuatro personas que actúan, cuatro personajes. Primero la multitud, después Jesús,
también los discípulos y también los fariseos, cómo actúan ellos. Así que vamos a empezar con la multitud. Hoy no tengo la presentación, pero yo sé que pueden seguir mientras vamos viendo los versículos. Así que pensemos primero en la multitud, versículo 12 de Juan y versículo 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así que dice que hay una multitud. El versículo dice grandes multitudes, pero la verdad que el original dice gran multitud. Es un montón de gente que está ahí. Dice que habían venido a la fiesta. ¿De qué fiesta está hablando? Está hablando de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. Estuvimos estudiando el libro de Lucas y vimos cómo Jesús iba con sus padres a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Estuvimos viendo un poco de qué era esa fiesta. La fiesta de la Pascua era una fiesta que celebraban los israelitas por el mandato de Dios, cuando Dios la había dado a ellos en el Éxodo, en el tiempo del Éxodo. Dios había dicho que esta fiesta debían celebrarla para recordar cómo Dios los había librado de la esclavitud en Egipto. Y lo que tenían que hacer era que en esa vez ponían sangre en los dinteles y en los marcos de las puertas para demostrar que creían en Dios, y cuando pasaba el ángel de la muerte, entonces no iba a morir ninguno de su familia o su primogénito. Pero en este tiempo, después de esa vez, todos los israelitas se reunían en sus casas, comían un cordero que tenían y celebraban la Pascua al Señor. Era acompañado por algunas hierbas amargas y cantaban algunos himnos en este tiempo. Así que la Pascua, Dios había dicho que debían celebrarla cada vez en ese mismo día del año, cada vez, de generación en generación. Mucho tiempo en la historia de Israel no se celebró la Pascua porque los israelitas estaban en desobediencia y se habían rebelado contra Dios. Por eso Dios también los disciplinó, por haber perdido el tiempo de la Pascua. Así que la Pascua era, como les dije, el tiempo que se celebraba para recordar cómo Dios los había librado del pueblo de Egipto. Así que para eso están, para esta fiesta. Algunos estudiosos de ese tiempo, hay un hombre famoso que se llama Josefo, que vivió unos años después de Jesús, un historiador judío, escribe que para este tiempo llegaban a Jerusalén por lo menos entre 2 o 2.7 millones de personas a Jerusalén. Así que esta multitud de verdad es un montón de gente. Tal vez no son los 2 millones que están aquí viendo a Jesús, pero sí podemos saber que hay una gran multitud que está en ese camino para encontrarse con Jesús. Dice el versículo 12, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Así que habían escuchado acerca de Jesús, sabían del ministerio de Jesús. Probablemente algunos ya habían estado ahí con Jesús viendo algunos milagros o escuchando sus enseñanzas. Otros tal vez solo habían escuchado de lejos, o algún pariente o amigo les había contado de lo que Jesús había hecho o de lo que enseñaba. Pero dice al oír que Jesús venía a Jerusalén. Así que Jesús llega a Jerusalén, hay un montón de gente que sabe que viene y toda esta gente va para escuchar a Jesús. Miren lo que hacen en el versículo 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así que toman ramas de palmera. En el libro de Mateo, también y en Lucas y Marcos, que se nos menciona esta misma historia, se nos dice que las personas ponían de sus túnicas en el piso para que Jesús pasara, ponían también sus ramas en el piso para que Jesús pasara, y aquí están moviendo las ramas de palmera, alabando al Señor. ¿De dónde salen estas ramas de palmera? Bueno, salen de las palmeras, pero también ellos, los judíos, celebraban una fiesta que se llama la fiesta de la dedicación. Esa fiesta no está en la Biblia, pero Jesús sí la celebró porque era una fiesta que los israelitas en el tiempo de Jesús celebraban. Esta fiesta venía de un tiempo atrás, antes de Jesús, unos 100 años antes de Jesús, donde un hombre que se llamaba Antíoco Epífanes, de otro imperio, vino y conquistó Jerusalén. Y lo que él hizo fue quitar la adoración en el templo. Incluso él sacrificó un cerdo en el templo, algo que los judíos consideran inmundo, para provocarlos. Así que los judíos se enojaron mucho, y un hombre que se llamaba Judas Macabeos fue uno de los que lideró una revolución contra este imperio. Así que la revolución termina sacándolos a ellos y vuelven a dedicar el templo
a Dios, y por eso se llama la fiesta de la dedicación, o también la hemos escuchado tal vez como Hanukkah. Y aunque Hanukkah tiene algunas lucecitas, ¿verdad? Y a veces piensa uno que es Navidad, Hanukkah no es Navidad, ¿verdad? Pero sí celebran la dedicación del templo, la vuelta a dedicar del templo. Entonces, cuando Judas Macabeo y sus seguidores llegaron victoriosos, la gente salía con ramas de palmera, alegre, ¿verdad? Demostrando que había habido una victoria. Entonces, ellos sacan estas ramas de palmera demostrando que Jesús vino para ganar una victoria. ¿Ok? Así que saben de Jesús, sacan las ramas de palmera y comienzan a decir estas cosas. Dicen: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora, ¿de dónde sale esta cita que están mencionando aquí? Sale del Salmo 118. Así que quiero que me acompañen al Salmo 118, versículo 25 y versículo 26. Salmo 118. Así que los que están en esa multitud no es que se inventan estas palabras, sino que ellos también conocen la Escritura y sacan estas palabras de las Escrituras. Salmo 118, versículo 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Así que estas personas recuerdan esas palabras del libro de los Salmos y las mencionan cuando están viendo a Jesús aquí. Ahora, ¿por qué las mencionan? ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué dicen este texto en específico? Versículo 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Así que saben que esta descripción se guarda para el Mesías. Es bendecido el que viene en el nombre de Jehová, el que viene bajo el poder del Señor para hacer su obra. Y saben que Jesús es un Mesías, o es el Mesías. Así que por eso lo están diciendo. Por eso están diciendo: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Si volvemos al libro de Juan, otra vez capítulo 12, ellos empiezan con la palabra Hosana. ¿Qué significa Hosana? Hosana significa salva o sálvanos. ¿Qué es lo que dice en el libro de Salmos que leímos ahorita? Sálvanos. Así que Hosana es sálvanos. Y lo que ellos están diciendo es: sálvanos, sálvanos. Reconocen que Jesús es el Mesías y dicen: sálvanos, sálvanos, Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la multitud aquí agrega la frase: el Rey de Israel. Así que están diciendo que Jesús es el Rey de Israel, que Él tiene el control sobre todos. El Rey de Israel. Están alabando al Señor. Probablemente muchos en esta multitud creían en Jesús como el Mesías, pero como un líder político, como lo sabemos por las cosas que pasan en los evangelios. En el libro de Mateo, cuando se nos habla de este evento, cuando Jesús entra al templo y hay mucha gente que no sabe lo que está pasando, pero ve mucha gente que viene con alguien, preguntan: ¿quién es este hombre que está viniendo? Y la gente dice: es Jesús el profeta. No dicen: es Jesús el Mesías, Jesús el Rey, Jesús el Hijo de Dios, sino que dicen: Jesús el profeta. Y aunque Jesús sí es el profeta que había de venir, Jesús es más que el profeta. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Así que algunos en esta multitud querían a Jesús como un líder político. Ellos estaban bajo el imperio romano y querían un líder que les quitara el yugo de los romanos. Querían un líder político que volviera a ponerlos en su puesto a ellos como nación. Pero Jesús no venía para eso. Jesús no venía para satisfacer los deseos pecaminosos de las personas. Jesús venía por el problema mayor de la gente, que es el pecado. Y ese sigue siendo el mayor problema de los hombres, el pecado. No es la pobreza, no es la dificultad económica o los problemas sociales, es el pecado. Todos los demás problemas surgen del pecado. Y Jesús vino para eso, para salvar a los pecadores de su pecado, para librarlos de la esclavitud al pecado. Así que aunque muchos no lo querían como el Mesías que limpia los pecados, pero más como un Mesías político, Jesús no los corrige en lo que están diciendo. Jesús no les dice: hey, dejen de decir eso. No, porque Jesús sabe que lo que están diciendo es lo correcto. Él es el Rey de Israel, Él viene para salvar y Él es el bendito que viene en el nombre
del Señor. Así que las palabras que están hablando, aun cuando sus corazones están lejos de Dios, las palabras que ellos hablan son las palabras correctas, vienen de la palabra de Dios. Saben, muchas veces así es en la historia de la iglesia y en la historia del mundo. Personas que no aman a Dios y andan buscando a Jesús por otras cosas, dicen las palabras correctas, alabando a Dios. Y eso es lo que pasa aquí. No todos están en el sentir de querer a Jesús como el Mesías verdadero, pero están diciendo las palabras correctas, así que Jesús no los corrige por eso. La multitud dice: Hosana, Él es el Rey que viene para salvarnos. Él es el Rey que viene para salvarnos. Así que esta es la multitud. Ahora pensemos en Jesús, el más importante de todo, versículo 12 y versículo 13. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Así que Jesús es el que dirige todo. La palabra dice halló, pero no es como que halló, como que Jesús va caminando y se encuentra un pollino y dice: yo me voy a venir aquí, voy a agarrarlo. Sino que Él está dirigiendo todo lo que está sucediendo. No es casualidad lo que está pasando, no es casualidad. Quiero que vayamos al libro de Marcos, en el pasaje paralelo. Miren cómo Jesús da la orden. Marcos capítulo 11. Marcos, que está después de Mateo, el segundo evangelio. Marcos capítulo 11 y versículo 2 y versículo 3. Jesús comisiona a 2 de sus discípulos para este trabajo. Marcos 11, 2 y 3. Y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Así que Jesús manda a 2 de los discípulos para que vayan a esta aldea. Versículo 1 nos dice que la aldea está entre un pueblo que se llama Betfagé y Betania, y los 2 discípulos van y traen el pollino, ¿verdad? El libro de Mateo nos dice que está el pollino, pero también está la madre, así que llevan la madre y el pollino, o el asnillo, el asno pequeño. Y Jesús les dice también que si alguien les pregunta para qué ocupan el asnillo, le digan: el Señor lo necesita y después lo va a devolver. Y eso es justamente lo que pasa. Los discípulos están soltando el pollino. Me imagino que los dueños ven a 2 hombres extraños soltando el pollino y le preguntan: ¿para qué ocupan eso? ¿O qué están haciendo? Y ellos le dicen: el Señor lo necesita y cuando lo deje de usar lo va a devolver. Y así que las personas que le preguntan dejan que los discípulos tomen el pollino. Versículo 2 nos dice que este pollino no había sido montado antes. Así que Jesús sabe cuál es el pollino que va a usar, manda por ese pollino y sabe que en ese pollino no se ha montado nadie más. Así que cuando dice Juan que lo haya, no es como que se lo encuentra en el camino, sino más bien que Jesús tiene el control de todo. Jesús tiene el control de todo y ha desde antes diseñado este momento para traer ese pollino, y decide que estos discípulos, que no sabemos sus nombres, vayan y traigan este pollino para que Él lo pueda utilizar. Así que Jesús va dirigiendo toda la situación, no se escapa de sus manos, no es como que va de momento a momento viendo qué es lo que pasa, sino que tiene planeado todo. Ahora ahí en el libro de Juan hay una cita en el versículo 15. Dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Pero antes dice: como está escrito. Así que Jesús monta el pollino no solamente porque es un método de entrar a Jerusalén, pero también porque esta es una profecía y Él va a cumplir esta profecía de manera perfecta. Y lo cita del libro de Zacarías, capítulo 9. Quiero que vayamos a Zacarías porque ahí la profecía tiene otras palabras que Mateo no incluye aquí. Entonces vamos a Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 9. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, y antes de Malaquías está Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que aquí está la profecía.
Así que Jesús no se monta solo en el asnillo porque es una buena forma de llegar, pero también está cumpliendo la profecía. En Zacarías, por lo menos unos 700 años tal vez antes del nacimiento de Jesús, ya está la profecía y Jesús cumple la profecía. Ahora miren cómo este rey, dice el versículo 9, la segunda parte: he aquí tu rey vendrá a ti, hablando de Jerusalén. Así que este rey que viene, Jesús es el rey, pero es un rey diferente. Miren las características de este rey. Dice justo, salvador y humilde. Muchos de nuestros reyes no tienen estas características. No son justos, no son salvadores y tampoco son humildes. Pero Jesús sí tiene estas características, porque Él es el rey verdadero y es el rey perfecto. Es el rey verdadero y es el rey perfecto, y tiene perfectamente estas características porque tiene un carácter perfecto, justo, salvador y también humilde. Completamente diferente a los reyes que nosotros conocemos o nos imaginamos. Y aquí dice que es el rey. He aquí tu rey. Así que la profecía incluye la palabra rey. Él es el rey, pero viene de esta manera: justo, salvador y también humilde. Ahora, esto no significa que Jesús es alguien que no habla o que no tiene conocimiento porque es justo, salvador y humilde. A veces estas palabras las asociamos nosotros con alguien que no habla o con alguien que no dice nada, no sabe qué escoger, no tiene voz ni voto. Jesús no es así. No piensen que Jesús es una persona que no sabe qué decir, está en una esquina ya guardado porque Él es humilde y es manso y no sabe qué hablar. Jesús no es así. Jesús es un hombre. Él sabe lo que hay que decir, pero es humilde. Por eso es perfecto. Y por eso pide de sus seguidores que sean humildes y que sean mansos, siguiendo su ejemplo. Así que no debemos tener esa idea de que Jesús es alguien que no habla y está en una esquina y no sabe qué decir. No. Él es justo, salvador y es humilde, pero es perfecto. Ahora, esta característica no quita de que Él también es justo en el sentido de que juzga el pecado. En el libro de Apocalipsis, al final del libro se nos menciona cómo Jesús viene para establecer su reino eterno y perfecto. ¿Y cómo viene Jesús según el libro de Apocalipsis? Viene montado en un caballo blanco, con una corona, con su ropa blanca manchada en sangre. Eso no quita que es justo, humilde y salvador. No quita eso. No es que allá ya no es justo ni es humilde. No es eso. Sino que Él es perfecto y tiene todos sus atributos o sus características de manera perfecta. Así que Él es justo, salvador y humilde, completamente diferente a todos los reyes. Y así es como necesitamos nuestro rey. Él viene así porque ese es su carácter o sus atributos, pero viene así porque es lo que necesitamos. Si hubiera venido un rey así que viene para matar a los romanos, como los israelitas querían, pues viene el rey, mata a los romanos, y los israelitas celebran la victoria y después los israelitas se mueren y tienen que presentarse ante Dios y dar cuenta por sus pecados. Y la victoria no sirvió porque ahora tiene que pagar por sus pecados. Y lo mismo para nosotros. Pero Jesús entró de esa manera como el perfecto rey para salvar a los pecadores que no tienen ninguna opción de ser salvos, que un día tienen que presentarse delante de Dios, y si se presentan con las manos vacías, viene la ira de Dios. Pero si se presentan con la justicia de Cristo, entonces Dios va a aceptarlos en su reino y Jesús va a abrazarlos, porque Él es el Rey perfecto, humilde, justo y salvador. Así que Jesús entra de esa manera. Y Jesús tiene clara su misión desde el principio. Jesús no va ahí a Jerusalén para ver qué sucede y ver lo que pasa. Jesús va ahí porque Él sabe lo que va a pasar. Él va ahí porque esa es su última semana y sabe que lo van a matar. Él sabe eso. Él sabe a lo que va. No se va y se esconde y espera que lo busquen allá arriba, sino que va, Él se presenta para hacer lo que tiene que hacer. Miren lo que dice Lucas, o podemos ir a Lucas, capítulo 9. Lucas 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Así que Jesús se está preparando aquí y dice afirmó su rostro. La idea es se preparó porque sabe que la misión es ir a Jerusalén.
sabe que la misión es ir a Jerusalén. Así que Jesús no se esconde, sino que Jesús va. Sabe lo que viene, pero Jesús va. Y eso no quita de que Jesús tiene miedo de lo que va a pasar. Él tiene miedo de lo que va a pasar, como más adelante se ve. No le tiene miedo a los hombres. Sabe que va a sufrir de los hombres, pero hay algo que todavía es más duro para él: la ira de Dios. Pero eso lo vamos a ver el viernes. Pero Jesús va directamente, sabe lo que va a pasar, pero va de manera valiente, porque es un hombre perfecto, con sus características perfectas. Así que como Él es el Rey verdadero, nosotros no podemos ser neutrales con Jesús. Esta no es solo una historia de qué bonito Jesús montado en el pollino, justo, humilde, qué bonito, muy bien. No, es más que eso. No podemos ser neutrales con Jesús. No puedo decir, bueno, lo de Jesús no me interesa mucho a mí, yo soy más alejado. No puedo ser así. Yo puedo ser neutral en cualquier otra cosa, si soy de tal partido político, o si soy del otro, o si no me gusta esto, o no me gusta lo otro, y lo que me dicen no me importa, o no tengo un plan de vida. Puedo ser neutral en cualquier cosa, y seguramente algunos me van a pasar factura si no tengo una decisión. Pero no puede ser neutral con Jesús. O está con Jesús, o está en contra de Jesús. No puede estar en medio. O está con Jesús, o está en contra de Jesús. Y si está a favor o con Jesús, entonces va a ser alguien obediente. Pero si está en contra de Jesús, va a ser alguien desobediente. Algunos podríamos decir que están con Jesús, pero su vida y sus pensamientos y todo lo demás va en contra de lo que Jesús enseña. Entonces no estamos del lado de Jesús, estamos en contra de Jesús. El que está en contra de Jesús no es solo el que hace cosas que son muy malas. Puede ser el que viene a la iglesia, pero sus pensamientos están lejos de Dios. No tiene ningún deseo de estar con el Señor y de hacer las cosas que el Señor manda. Probablemente entonces está en contra de Jesús. En contra de Jesús. Y Jesús manda constantemente a definirse. ¿Está conmigo o no está conmigo? Así que es algo que debemos preguntarnos. ¿Estoy con Jesús o estoy en contra de Jesús? Podemos decir fácilmente, no, siempre estoy con Jesús. Pero debo examinar mi vida. ¿De verdad vivo como Jesús dice? ¿O mi vida se caracteriza por ir en contra de lo que Jesús enseña? No si somos perfectos, porque no somos perfectos. Pero ¿cuál es la dirección de su vida? ¿Cuáles son los anhelos de su corazón? ¿Son las cosas que Jesús ama o son otras cosas? Jesús le hace la pregunta a sus discípulos y le pregunta si se van a decidir por Él. Miren lo que dice en Mateo capítulo 16. Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. Mateo 16, versículo 13. Segunda parte, miren la pregunta que les hace Jesús. Mateo 16, 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así que Jesús le pregunta a sus seguidores, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Hijo del Hombre es una referencia a Él mismo, Jesús. Entonces, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Les pregunta Jesús. Versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Así que les dicen, alguna gente dice que usted es Jeremías, que es Juan el Bautista, que es otro de los profetas. Esa es la respuesta de la gente. Cuando la gente se preguntaba, ¿quién es Jesús? Tal vez es Juan el Bautista que resucitó de los muertos, o bueno, es tal vez Jeremías o otro profeta. Jesús le dice en versículo 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Así que Jesús les pregunta a ellos, ¿y ustedes qué dicen? Así que pasa a ellos, o están conmigo o están en contra de mí. Versículo 16, Pedro responde por todos. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que Pedro responde de la manera correcta y más adelante nos dice que responde así porque Dios se lo revela, no porque Pedro es el más inteligente o porque Pedro es más sabio, no. Dios se lo revela, tú eres el Cristo, está diciendo, tú eres el Mesías prometido, tú eres el que Dios envió. Y el Hijo del Dios viviente no solo es el Hijo de Dios que está bajo el señorío de Dios o la guía de Dios, pero también cuando habla de Hijo de Dios es que son la misma esencia con Dios, tienen las mismas características, los mismos atributos. No es que se parece a Dios, sino que Jesús es Dios, eso es lo que está diciendo. Él es Dios, Jesús es Dios. Así que no puede ser neutral con Jesús, tiene que tomar una decisión.
O está con Jesús o está contra Jesús. Piense, si Jesús le hiciera la pregunta, ¿quién dice usted que soy yo? ¿Cuál sería su respuesta? Dicen que sos el Hijo de Dios. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Está con Jesús o está en contra de Jesús? Puede ser que algunos digan, bueno, pues yo estoy en contra y la verdad no me importa, eso es lo que piensan los cristianos. Si no le importa, siempre tiene que darle cuenta a Jesús, siempre. Si dice, bueno, eso es rollo de los cristianos, yo soy de otra religión o de cualquier otra cosa, o no creo en Dios o cualquier cosa, siempre tiene que darle cuenta a Jesús. Siempre tiene que darle cuenta a Jesús, porque Él es el Rey. Él es el Rey. Así que, hermanos, no podemos ser neutrales. Si soy un hijo de Dios aquí, no puedo ser neutral con el Señor. Tengo que vivir de acuerdo a lo que Él manda. Y si yo sé que no soy un hijo de Dios, que más bien he vivido lejos de Él, tengo que saber, Jesús me está buscando para salvarme. Jesús me está buscando para que yo sea su amigo, para que esté de manera correcta con Él. Porque no puedo ser neutral. No puedo ser neutral con Jesús. Así que por eso Él viene montado en un pollino de manera perfecta, humilde, porque Él es el Rey y no podemos ser neutrales con el Rey. Ahora miremos a los discípulos, volvamos a Juan capítulo 12 y miremos el otro personaje, los discípulos. Juan 12, versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y que se las habían hecho. Así que los discípulos están ahí, han visto todos los milagros de Jesús antes en su ministerio, están aquí viendo lo que está pasando y lo que la gente está diciendo. Probablemente ellos también están hablando de esto, pero dice que no lo entendieron. Lo están diciendo, pero no entienden. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que Jesús fue glorificado. Significa cuando Jesús fue resucitado. Cuando Jesús resucitó, se acordaron, ¡ey! Esto estaba escrito. Y por eso dice ahí, se acordaron de que estas cosas estaban escritas. ¿Cómo se dieron cuenta? Por las Escrituras. Volvieron a estudiar Zacarías y se dieron cuenta, esto ya lo cumplió Jesús aquella vez, pero nosotros no nos dimos cuenta, no sabíamos. Por las Escrituras se dieron cuenta de que Jesús era el Mesías y que Jesús había cumplido esta profecía. Así que lo supieron por las Escrituras. ¿Cómo nosotros encontramos a Jesús, hermanos? En las Escrituras. En las Escrituras. ¿Quiero saber más acerca de Jesús? En las Escrituras. No en internet, no en una película que se hace pasar como cristiana o en una serie de televisión. En las Escrituras. Ahí voy a saber acerca de Jesús. En las Escrituras. Ahí es donde Él se revela. Hay muchos que dicen que Jesús se puede revelar si yo me siento bien o si ayudo a la gente. Jesús se revela ahí. Jesús no se revela ahí. Jesús se revela en las Escrituras. Y si yo tengo un entendimiento de Jesús de las Escrituras, entonces estoy con el Jesús correcto. Pero si mi entendimiento de Jesús es fuera de las Escrituras, probablemente mi Jesús no es el correcto, no existe. Pero Jesús se revela en las Escrituras. Así que como cristianos a veces tenemos dudas acerca de Jesús. ¿Y qué habrá hecho Jesús en tal ocasión? ¿Y cómo habrá Jesús actuado en esta situación difícil en la que yo estoy? En las Escrituras sé cómo actuó Jesús. Tengo sus mandamientos. Y a veces dudamos de algunas cosas que pasan en nuestro mundo, ¿verdad? Una de las preguntas más comunes en el internet, de las más buscadas en Google, es ¿cuál es el sentido de la vida? Así que si busco el sentido de la vida en internet, seguramente las cosas que me van a aparecer no son las que Jesús quiere. Pero Jesús se revela en las Escrituras, ¿verdad? Y a veces dudamos, como les dije, de cosas que pasan en nuestro mundo. ¿Dónde vamos a encontrar las respuestas? En las Escrituras. Una pregunta común es, si Dios es amor, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Si Dios es perfecto, ¿por qué hay tanta corrupción y tanta maldad en nuestro mundo? Preguntas que nos hacemos. ¿Dónde está la respuesta? En las Escrituras. Ahí está. Todas las demás respuestas fuera de las Escrituras nos van a llevar a algo equivocado. Pero las respuestas están en las Escrituras. Un poquito más atrás quiero que miremos Juan capítulo 5, versículo 39. Jesús dice esto, nos lo deja claro. Así que si tenemos dudas, no es completamente el problema.
problema es si vamos y las averiguamos en lugares no correctos. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que Jesús le dice a esta multitud aquí en el capítulo 5, escudriñe, estudie las Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí está la vida eterna y ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí. ¿Dónde está el testimonio de Jesús? En las Escrituras. Necesitamos estudiar las Escrituras y así voy a conocer a Jesús y saber lo que Él dice y saber lo que piensa para poder vivir de acuerdo a lo que Él manda. De acuerdo a lo que Él manda. Así que esos son los discípulos. Volvamos a Juan 12. Miremos de nuevo la multitud. Es el mismo personaje de arriba, pero hacen otra cosa. Versículos 17 y 18. Y daba testimonio a la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que Él había hecho esta señal. En el capítulo 11 del libro de Juan se nos menciona cómo Jesús resucitó a Lázaro, ¿verdad? Una historia también famosa. Lázaro lleva 4 días muerto. Cuando Jesús llega a la aldea de Betania, las hermanas de Lázaro, Marta y María, le dicen a Jesús, Jesús, si hubieras venido antes no se hubiera muerto. En otras palabras, Jesús, es tu culpa porque no llegaste antes. Jesús va a la tumba y Jesús llora porque Lázaro sí es su amigo. Pero Jesús dice que abran la piedra de la tumba. Entonces las hermanas le dicen a Jesús, Jesús, Lázaro lleva 4 días muerto, ya hiede, no abramos esa tumba. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees en mí verás la gloria de Dios? Así que Jesús manda que abran la tumba, abren la tumba y Jesús grita, Lázaro, ven fuera. Lázaro sale, 4 días muerto, pero Jesús resucita a Lázaro. Y viene con todas las vendas y lo limpian y Lázaro ya está bien y van a una cena, lo dice el capítulo 11, y celebran. Así que aquí hay gente que ha escuchado acerca de Jesús y que salvó y que sanó y que resucitó a Lázaro. Así que quieren ir a ver cómo es esto posible. Hay otros que escucharon y van a ver y dicen, bueno, vamos a ver si es cierto. Un hombre que resucita a otro, no lo conocemos, vamos a ir a ver. Y otros solo van para burlarse de la situación e inventarse que tal vez Lázaro nunca se murió, sino que solo fue alguien que aparentemente estaba muerto, pero en verdad estaba vivo. Así que esta gente escucha lo que Jesús anda por ahí y se acercan y van a ver porque también por ahí anda Lázaro. Y esto nos recuerda que la fe verdadera, hermano, siempre está acompañada de una vida. Si yo digo que en verdad tengo una fe verdadera, esa fe verdadera va a reflejarse en mis actos o en mi vida, ¿verdad? La fe verdadera no solo es de mi boca. Así que estas personas andaban por ahí viendo lo que Jesús hacía. Algunos sí creían en Jesús, otros no. Otros tenían los datos correctos de Jesús, pero no habían creído de verdad en Jesús. Y eso puede suceder en este tiempo. Tenemos los datos correctos de Jesús, pero no me he rendido a Jesús. Sé que Jesús es el Hijo de Dios, sé que Jesús vino a la tierra, pero no me he rendido a Jesús. Necesito examinarme. ¿Tengo los datos correctos de Jesús y de verdad me he rendido a Él? ¿O solo tengo los datos correctos de Jesús, pero mi fe no parece una fe genuina? Necesito examinarme. ¿De verdad soy un creyente o solo tengo los datos? Muchas de estas personas, como vemos en todos los evangelios y en nuestro estudio en el libro de Lucas lo vamos a ver, solo tenían los datos correctos, pero no se habían rendido a Él, no habían rendido al Señor sus vidas. Miremos el último grupo, versículo 19. Estos son los fariseos. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Así que los fariseos es el otro grupo. Ellos andaban también entre la multitud. Ellos no tenían ningún deseo de creer en Jesús, ningún deseo de alabar a Dios ni a Jesús, pero andan ahí criticando a la gente y viendo en qué encuentran errores en Jesús. Y dicen entre ellos, ya veis que no conseguís nada. Los fariseos desde el principio del ministerio de Jesús habían decidido que querían matar a Jesús desde el principio. Reunámonos y matémoslo, reunámonos y matémoslo. Pero no habían podido, no porque no querían,
sino porque no era el tiempo de Dios. Así que los fariseos tienen miedo porque Jesús tiene más seguidores. Tienen también envidia de Jesús. Están frustrados porque no lo han podido agarrar. Por eso dicen eso, mirad, el mundo se va tras él. En otras palabras están diciendo, mire, todo el mundo lo está siguiendo a Jesús. Todo el mundo está siguiendo a Jesús. Y eso nos demuestra que los fariseos no tenían el control. Como les dije desde el principio del ministerio de Jesús, querían agarrarlo y matarlo, pero no podían. Es más, ellos no querían matarlo en esta celebración de la Pascua, porque tenían miedo que la gente se revolviera e hiciera algo contra ellos. Ellos no querían en esta fiesta, pero en esta fiesta iba a ser porque este era el tiempo de Dios. Este era el tiempo que Dios había determinado. Miren cómo lo dicen ellos. Vayamos a Hechos. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Pedro y Juan están predicando la palabra. Los sacerdotes los intimidan y les dicen que si siguen predicando los van a meter a la cárcel. Pero la iglesia está orando que el Señor los cuide y que les dé más valor para predicar. Y en su oración y en su alabanza ellos dicen algo. Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así que se unieron contra Jesús, Poncio Pilato, Herodes, los gentiles y el pueblo de Israel, los fariseos, todos estaban unidos, pero ellos no lo mataron. Dice, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Así que a veces pensamos que Jesús fue muerto y traicionado por los romanos y por los judíos, pero ese era el plan de Dios. Eso era el plan de Dios. No era el plan de ellos. Ellos no querían en esa fecha. Querían matarlo, pero no en esa fecha. No de esa manera. Pero se cumplió el plan de Dios, porque Jesús tiene el control de todo. Para terminar, quiero que pensemos en algunas cosas. Jesús entró en Jerusalén para ir a morir ese domingo, para cumplir la justicia de Dios y para salvar a los pecadores. Eso es de esperanza para nosotros. Jesús entró ahí para salvar a los pecadores. Y si usted se considera un pecador, Jesús vino para salvarlo a usted. Vino para salvarlo a usted. Y necesita rendirse ante Él, arrepentirse de su pecado y confiar solamente en Él. Jesús entró ahí para salvar a los pecadores. Jesús también es el Rey verdadero. No puedo ser neutral con Jesús. Él es el Rey verdadero. Y si soy un hijo de Dios, tengo que vivir en sumisión a Jesús, en obediencia a Jesús, deseando obedecerle, porque Él es mi Rey. Y también como cristiano tengo que conocer las Escrituras para conocer a Jesús. ¿Dónde están las respuestas de Jesús? En las Escrituras. Quiero saber cómo es mi Rey, cómo vive Él, qué es lo que hace. Necesito escudriñar las Escrituras para ser un hijo obediente. No para ganarme los concursos de la Biblia, sino para ser un hijo obediente, porque escudriño las Escrituras. Y eso es como Jesús entró a Jerusalén en este domingo de Ramos, listo para lo que iba a suceder ese viernes. Mientras hoy celebramos la Santa Cena,